estudio bíblico con el principio de que yo debo estudiar la Biblia, no con una idea egoísta, como de repente saber más, ser conocido, o simplemente ganar las discusiones teológicas. No, yo debo estudiar la Biblia ¿para qué? Para consagrar más mi vida a Dios, para conocerle más a Él y consagrar mi corazón a Dios. Eso es lo principal. Algunos quieren estudiar la Biblia porque, bueno, es que quiero enseñar, dice. Quiero enseñar a otros, quiero predicar. O porque ya son líderes de ministerio. Ya son algún líder de ministerio, tienen cargo de maestros, de directores. Entonces quieren estudiar la Biblia para que enseñen, para darlo a otros. Bueno, en un primer nivel eso está bien. Todos debemos anhelar enseñar, compartir la palabra de Dios. Pero en un segundo nivel no estaría bien solo estudiar la Biblia con la mira de predicar o enseñar. Ese no debe ser mi objetivo. Cuando yo estudié la Biblia, y lo estudié más o menos 12 años antes de comenzar a enseñar, no lo estudié pensando en enseñar, en predicar, o porque tenía algún cargo, no, lo estudiaba porque yo quería conocer más a Dios, quería amarle más, quería consagrarme más a Él. ¿Y dónde estudiaba? No había ITEL, por si acaso, no había academia, no había redes sociales donde estaba ahí el Ministerio de Recursos Virtuales o la Iglesia PIEC, no existía nada de eso. Yo estaba con mi Biblia, solo con mi Biblia, en mi habitación, cada día, tarde, la noche y toda la madrugada. Me la pasaba estudiando mi Biblia, libro por libro, leyendo la Biblia, orando al Señor. Y así la pasé varios años de mi vida, todos los días, estudiar solo la Biblia en mi habitación. Comenzar por una lectura básica. Ahí fui aprendiendo varios principios, así, simplemente con mi experiencia de estudio, fui aprendiendo varios principios de cómo se debe estudiar la Biblia. Años después, el Señor me permitió ir a un seminario, estudiar un poquito más a fondo, ¿sí? Ahora, paradójicamente, en ese seminario donde estudié no había el curso de hermenéutica. El curso de hermenéutica es muy básico para el estudio de la Biblia, porque te enseña la interpretación correcta de la escritura. Pero en ese seminario no había curso de hermenéutica, ¿no? Pero sí había un curso que se llamaba justamente Reglas de Estudio Bíblico. No, no se llamaba así, se llamaba Cómo Estudiar la Biblia. Pero en ese curso de Cómo Estudiar la Biblia te enseñaron algunas reglas básicas de estudio bíblico, ¿no? No me dieron toda la hermenéutica, pero al menos esas reglas básicas. Igual me ayudaron muchísimo, que yo ya tenía una base de lectura, de estudio, de conocer esas pequeñas reglas, que eran simplemente 15 reglas, a mí me cambiaron la vida. Entonces lo apliqué a mi estudio personal y fui aprendiendo mucho más de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, así que pasaron muchos años estudiando, hasta que Dios me permitió recién enseñar la Biblia a otras personas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que no es necesario que tú todavía te vayas a un seminario a estudiar teología o que lleves todas las doctrinas de hermenéutica completas o te vuelvas un doctor, un magíster, ¿no? En hermenéutica, interpretación o teología. No necesitas comparte un montón de libros, de fuentes, ¿sí? Lo que necesitas simplemente es tu Biblia, una Biblia. ¿Tienes una Biblia en casa? ¿Sí? Uy, ya tienes lo suficiente ya. Tienes una Biblia, ¿sí? Tienes un cuaderno no es de lo que te compres, un cuaderno usado, hojas, coleccionas hojas y comienzas con un lapicero o un lápiz a anotar todo lo que vas aprendiendo. Ahora, no se inicia anotando, no se inicia subrayando, no se inicia por ahí armando un estudio, un bosquejo. ¿Sabes cómo se inicia? Leyendo nada más. Pero hay que saber cómo leer. Hay que saber leer bien, ¿ya? Esa es la idea de transmitir esos principios, cómo leer apropiadamente la Biblia. Leerlo varias veces, leerlo de manera correcta. Después de un buen tiempo leyendo bien la Biblia, recién voy a pasar a ir profundizando. De ahí salió un curso que yo tengo que se llama Inquirir. Este curso se da en 3 hasta 4 módulos diferentes, ¿no? Es un curso propio de mi propia cosecha personal de estudio, ¿no? Y así el Señor me comenzó a permitir abrir varios cursos de mi propia cosecha. Este curso Reglas de Estudio Bíblico es también mío. Ahí le he sumado todo lo que yo he ido aprendiendo en los años, ¿no? Y también le he sumado de algunas fuentes, ¿no? Algunas reglas, algunas cosas que he ido aprendiendo también. Entonces he hecho una mezcla, una combinación entre cosas que aprendí de otros y las cosas que yo mismo fui
aprendiendo en mi estudio personal. Entonces se ha hecho un material muy bueno, muy ordenado, lógico, muy bueno en realidad para poder aprender desde lo más básico, desde cero, desde el ABC. A mí me gusta enseñar siempre desde cero. No me importa si eres pastor, teólogo, seminarista, yo a todos enseño desde el nivel cero, básico, ¿no? ¿Quieren ese nivel o no? O ya son teólogos. No, por favor, pastor, yo tengo hermenéutica, exégesis, retórica, yo tengo apologética. Bueno, así tengas reuma y todo lo que tú quieras. Vas a estudiar la Biblia desde cero, ¿ya? Las reglas más básicas, las nociones más básicas, y ahí vamos escalando poquito a poquito, y eso es mucho mejor. A veces viene un conferencista, un predicador, un maestro, y viene con tantas cosas que el público ni entiende, ¿no? ¿Qué está hablando? Está hablando en lenguas, dice. No entiendo nada. Entonces no sirve que el predicador se luzca con su conocimiento cuando el pueblo no está entendiendo nada. Así que yo prefiero dar lo más básico, ¿no? De una manera sencilla, muy comprensible. Y para eso también las preguntas son adecuadas. Pregunten, ¿no? Pastor, esto, no estoy entendiendo esto, o puede repetir esto. Pregunten para ayudarles. Recuerden que estamos en un tiempo de estudio, en un tiempo de discipulado, y siempre va a haber aplicación para la vida. Eso sí, siempre va a haber una aplicación para nuestras vidas personales. ¿Ok? Muy bien, así que continuando con el repaso de reglas de estudio bíblico, hemos visto aquí algunas nociones básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos visto algunos mitos. Algunos mitos. El mito número uno decía que la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos, los seminaristas con mucho conocimiento y mucha preparación, ¿ya? Solo ellos pueden entender las escrituras. Eso es un mito. La Biblia fue escrita para el hombre sencillo y humilde, ¿ya? Jesús dijo, ¿no? Te alabo, oh Padre, en Mateo capítulo 11, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a quiénes? A los niños, o sea, a los humildes, a los sencillos, ¿ya? Entonces la Biblia no requiere de eso, no es que tú tengas que tener estudios profundos, grados teológicos para que recién lo entiendas, eso es un mito. Otros dicen que la Biblia es muy compleja y aburrida. Ay, no, pastor, yo abro la Biblia y me duermo, dice. ¿No? La Biblia es como un somnífero para algunos, ¿no? Bueno, si está causando ese efecto en ti es porque no te enseñaron adecuadamente a estudiar la Biblia, a leerla. Hermanos, la Biblia es un mundo fascinante. Uno cuando se sumerge en la Biblia ya no quieres parar, ya no quieres ya detenerte. Y es por eso que yo pasaba horas y horas cada día hasta que salía el sol, pasaba estudiando la Biblia, casi todos los días. Y al día siguiente tenía que hacer mi jornada, estudiar, trabajar, hacer mis quehaceres y seguir estudiando la Biblia cada día. Una vez que ya tú estás en el mundo de la Biblia, hermano, ya no quieres salir de ahí. Tenía una hermana que cuando yo le comencé a enseñar, me decía, no, que no entiendo nada, no entiendo, decía, se choncaba la cabeza, ya no tengo, yo no tengo entendimiento, no se me queda nada, me aburro, me duermo, no pasa nada, decía, ¿no? Y le seguí animándolo, seguimos con el estudio, seguimos con el devocional, le enseñamos a hacer un devocional desde muy cero, pero aún así decía, no entiendo. Y pasaron los tiempos, y después de un tiempo, venía un día y me decía, hermana, ¿qué pasó? No, es que mira, ahora abro la Biblia y ya no puedo parar. 3 horas estoy estudiando la Biblia, 4 horas. Y no puedo parar de leer, de estudiar. ¿No? Lo saboreo la Biblia. Había descubierto, ¿no? El maravilloso mundo de las Escrituras. Y eso esperamos que le pase a cada uno. Al principio, sí. Si no estás acostumbrado, va a ser un poquito tedioso. Va a ser un poquito quizás cansado. Pero eso solamente es al inicio. Después vas a ir descubriendo cosas, te va a fascinar, te va a encantar y ya no vas a poder vivir sin estudiar la Biblia, ¿ya? Entonces, debes crecer en eso. Y dice, mito número 3, siempre leo la Biblia y no necesito más. Ese es el otro extremo, ¿no? El extremo de aquellos que lo toman todo de manera espiritual, ¿no? ¿Para qué reglas? ¿Para qué hermenéutica? ¿Para qué estudio? ¿Para qué discipulado? Simplemente ya está, yo leo la Biblia y ya está. Eso me basta, dice. Uno simplemente debe leer y así está. Ya no debo yo interpretar. ¿Has escuchado eso? No se debe interpretar la Biblia, dice. Se debe leer así como está. Yo recuerdo que una vez estaba con un hermanito. Mira, abre tu Biblia en el Salmo. Una vez estaba hablando con un hermanito y me decía, pues,
La Biblia no se debe interpretar. Así nomás debes entenderlo como está. No sé si alguien ha escuchado eso. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Lo has dicho alguna vez? Confiesa tu pecado. ¿Sí? Muy bien, sí, sí lo ha dicho. Si lo has dicho así, bueno, Dios te absuelva, pues, hermano, ¿no? En Nametipates, ¿no? Dios te absuelva. Vamos al Salmo 82. ¿Ya? Ajá, ahí está. Salmo 82. ¿Lo tienes? Muy bien. Dice el versículo 1, ¿ya? Entonces, un hermanito que una vez me estaba diciendo así, no, que la Biblia no se debe interpretar, tú debes de leerlo y tal cual está, así nada más. Y bueno, yo le dije, bueno, vamos al Salmo 82, le dije, léeme el verso 1, por favor. Y él leyó el verso 1. A ver, lean, lean. 1, 2 y 3. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, juzga. Entonces yo le pregunté, ¿tú dices que hay que leer la Biblia tal y como está, sí o no? Sí. Entonces dime tú, según este verso de la Biblia, ¿existen más dioses que Dios? Y él me dijo, no, no en sí, espera, pero no dices que hay que leer la Biblia tal y como está. Y si tú lees la Biblia tal y como está, ¿qué dice aquí? Dios está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses, ahí dice que hay dioses. ¿Hay dioses o no? No, no hay. Oye, a ver, no te entiendo, le dije. Tú me dices que hay que leer la Biblia como está. Y yo te estoy diciendo la Biblia como está. Que Dios está en la reunión de los dioses. Ahora tú dices que no hay dioses. Total. No, 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 es que tienes que. Ah. No, no, es que tienes que entender. Ah, ya ves. Eso que tú estás haciendo, tienes que entenderlo, tienes que ver esto. Eso se llama interpretar. Así que no te puedes escapar de la interpretación. Esto se llama ser literalista. Literalista. El literalista quiere que entiendas tal y como está en el texto. Ellos dicen, no se debe interpretar, léelo tal y como está. Pero hay un problema, porque te vas a encontrar algunos pasajes problemáticos, como este. ¿Acaso hay más dioses? ¿No es que solamente había un Dios? Pero ¿por qué dice aquí que Dios está en la reunión de los dioses? Uy, y voy a tener problemas, porque debo entender tal y como está. Bueno, yo sé que algunos, ya conozco sus pensamientos. Algunos aquí en el live están diciendo, este pastor no sabe nada. Lo que pasa es que Dios está con Dios mayúscula y Dios es con D minúscula. ¿Ves? Le falta cancha de pastor. Dios con D mayúscula es el Dios único y verdadero. Dios o dioses con D minúscula son los dioses falsos, los dioses, los ídolos. Número uno, eso no quita de que el texto esté declarando de que Dios está en una reunión de dioses, en primer lugar. En segundo lugar, que el que no sabe mucho eres tú. Porque en los idiomas bíblicos, ya sea hebreo o griego, la palabra Dios nunca se escribe con minúscula. Siempre se escribe con minúscula. Nunca se escribe con mayúscula. Siempre con minúscula. Pastor, pero nombre propio se escribe con mayúscula. Sí, pero dos cositas. Dios no es nombre propio. Ahí te equivocaste. Y segunda cosita, que en el hebreo y en el griego nunca se escriben los nombres propios con mayúscula. Todos los nombres propios o sustantivos propios, todos se escriben con minúscula. Así que si tú vas al griego, vas a encontrar Jesús, Espíritu Santo, Dios, todo con minúscula. ¿Cómo te queda el ojo? Uy, ahora pues. Entonces, pastor, ¿cómo hacemos para diferenciar cuando está hablando del Dios vivo y verdadero y de los dioses falsos? Bueno, ¿sabes por qué? Por la interpretación. No te vas a escapar de la interpretación. Tienes que interpretar. Cuando tú interpretas, ahí vas a entender. Ah, se está refiriendo al Dios verdadero o se está refiriendo
a simplemente a ídolos, a dioses falsos. Tercera cosita. En este versículo y en ese capítulo del Salmo 82 no está hablando de dioses falsos ni de ídolos. ¿Por qué, pastor? Ya te lo digo después. Si vienes a las clases, ahí te voy a decir a quién se refiere con dioses. Pero no se refería a los dioses falsos o ídolos. ¿O tú piensas que Dios va a estar en la reunión de los ídolos? Y además, si son ídolos y dioses falsos, ¿cómo Dios se va a reunir con ellos? Piensa un poquito, ¿no? Entonces, eso que haces de pensar, de analizar, de entender, se llama interpretar. Interpretar. Así que esta palabrita hay que entenderla muy bien, ¿ya? Esta palabrita, interpretar, te viste la mano si está saliendo bien. Vamos a poner acá. Uy, como el plumón está nuevo, depende, no lo van a ver. Voy a tratar de escribir un poquito más grande, ¿ya? Interpretar. Interpretar. No hay problema. Interpretar. Vamos a ver algunas cositas. Algunos dicen que todos tienen su manera de interpretar. Entonces, algunos piensan de que hay muchas interpretaciones. Eso es lo que algunos piensan, que hay muchas interpretaciones. Y por lo tanto, ellos lo ven así, ¿no? Como que si esto fuese la Biblia, entonces la interpretación depende de cómo lo ve una persona o cómo lo ve otra persona. Entonces, tú estás aquí, pero yo estoy acá, yo lo veo y yo lo interpreto de otra manera. Tú lo interpretas a tu modo, el otro lo interpreta a otro modo y el otro lo interpreta a este modo y así. Cada uno lo va a interpretar a su modo. Entonces, cuando tú tratas de, por ejemplo, en Internet, ahora que estamos en Internet, de decir, pues, oye, tal grupo, tal denominación, tal agrupación religiosa está en lo incorrecto, no está entendiendo bien o no está enseñando bien la escritura, vienen otros y te dicen, tú no juzgues, porque eso es su interpretación, esta es tu interpretación. Cada uno tiene su propia interpretación. Así que respeta, te dice. ¿Te ha pasado eso? Respeta. Yo respeto tu interpretación, tú respeta la mía. Eso es falso, hermano, falsísimo. Porque esto de acá es incorrecto a la luz de lo que la misma Biblia va a enseñar o decir. Porque no existen muchas interpretaciones. Entonces, ¿cómo es lo correcto? ¿Cuál es la aplicación correcta de la Biblia? Es que solamente hay, ¿sabes cuántas? Dos interpretaciones. A la luz de la Biblia, solo existen dos formas de interpretar, no muchas. No muchas. Entonces algunos piensan, esta es la interpretación de los católicos, esta de los adventistas, esto de los bautistas, ¿no? Estos son de las denominaciones evangélicas, cada uno tiene su interpretación. Mentira. Esa es una total mentira. Solo existen dos interpretaciones. Dos formas de interpretar. Vamos a ponerlas acá. Número uno y número dos, ¿ya? Solo existen dos formas de interpretar. Y a una le vamos a llamar la interpretación correcta. Es simplemente la interpretación. Y la segunda es la mala interpretación. Solo existen estas dos interpretaciones o dos formas de interpretar. La interpretación correcta y la mala interpretación. No existen más. No hay más interpretaciones. Solo dos. La mala y la buena interpretación. ¿Me entendieron? No existen más. Así que, si hay un universo de agrupaciones que están interpretando de maneras diferentes, bueno, solo una tiene la correcta interpretación. Mientras que las demás serían las malas interpretaciones. Caen dentro de este mismo grupo.
la mala interpretación. Sé que no es formas diferentes de entender o interpretar, no. Solamente hay una forma correcta de interpretar. Todas las demás son malas interpretaciones. Ahora, pastor, ¿qué grupo tiene la correcta interpretación? La iglesia bien, pues. ¿Qué más? No, 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 no. Sino aquellos que apliquen correctamente los principios, reglas y métodos de interpretación. No depende de una denominación, de una línea, sino depende de que alguien aplique correctamente las bases de una buena interpretación. ¿Me entienden? Sí. Porque aquí en nuestra iglesia pueden haber muchos hermanos que no están interpretando adecuadamente, porque no están siguiendo buenas bases, buenos principios de interpretación. ¿Ya? Pero otros sí lo van a aplicar correctamente. Ahora, principalmente se espera que los que van a ser líderes, los pastores, los maestros, los predicadores, ellos sí tengan ya todas las bases bien puestas. Por eso existe ITEL, la Academia Bíblica, los estudios, todo eso para enseñarte a interpretar correctamente la Biblia. Yo no les enseño, y aquí no les vamos a enseñar lo que deben creer. Les vamos a enseñar cómo deben creer en lo que deben de creer. Es como la filosofía del pan y del pescado, ¿no? Si tú tienes un necesitado y tú le das un pan con pescado, lo vas a alimentar ese día y ya está. Y va a depender de quién, de ti. Pero si tú le enseñas a pescar, la persona va a preparar siempre su alimento. Esa es la diferencia, como en varias iglesias. En varias iglesias o instituciones te dicen lo que tú debes de creer y tú dependes de ellos. Tú solo estás obligado a aceptar lo que dice el pastor, lo que dicen los líderes. Acá no. Y en muchas iglesias que son buenas, que son correctas, no te van a hacer, sino más bien te van a enseñar cómo tú debes estudiar la Biblia y cómo obtener tus propias convicciones de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, cuando tú escuchas a un predicador nuestro, tú puedes constatar con tu Biblia y dices, él está diciendo lo que dice acá. Él está enseñando conforme a la Biblia. Muy bien. Y te vas a dar cuenta cuando un predicador, oye, este verso no tiene nada que ver con lo que estaba hablando. Oye, está sacando el texto de su, te vas a dar cuenta. Vas a discernir, vas a diferenciar, vas a distinguir y vas a decir, tales enseñan bíblicamente y tales no. Tales están sacando los versos de su contexto. ¿Quieres tener esa capacidad? ¿Quieres saber diferenciar? Ven a estudiar. Cada sábado, el curso Regla de Estudio Bíblico. Ven, de verdad, trae tu cuadernito, tu lapicero, ¿no? Sigue los estudios, practica en casa y vas a ver cómo en poco tiempo vas a comenzar a discernir cosas que nunca antes. No importa si tú has sido creyente 30, 40 o 50 años, vas a ver la diferencia. ¿Ya? Ahora vas a decir, ¿cómo es que no entendí esto tanto tiempo? ¿Cómo es que no lo pude ver? Simplemente son principios, son bases. Ahora, vamos a recordar algunas palabritas claves. Algunas palabritas claves. No hay motita, hermanos. No motita. Unas palabritas claves que habíamos nosotros ya aprendido en las clases anteriores. Recuerden, todas las clases de este curso están grabadas en nuestra página de Facebook, por la que ahora estamos transmitiendo, Pastor Jonathan, y también en el canal de YouTube, Argumento Bíblico, y también en el canal Pastor Jonathan en YouTube, ¿ya? No dejen de seguir y ver las clases anteriores. Muy bien. Hemos visto, creo que hasta la regla número 5, si no me equivoco. 4 o 5. Y recuerden que vamos a enseñarles 27 reglas de estudio que hemos preparado para que usted sea, pues, un buen estudioso de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Y esperando que con eso también sea un buen siervo, un buen maestro, una buena maestra o discipuladora de la palabra. Porque la base de todo nuestro ministerio, hermanos, siempre tiene que ser la Biblia, ¿ya? Bien, entonces para recordar cada regla nosotros hacemos una palabra clave. Si no recuerdas toda la regla,
por lo menos vas a recordar la palabra clave, ¿ya? Dicho sea de paso, nos estamos preparando para ir, ya mañana estamos saliendo hacia Cusco, Cusco, Perú, donde vamos a seguir capacitando también en la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces con las reglas de estudio bíblico. Para la primera regla tenemos esta palabrita, base hermenéutica. Hermenéutica. Muy bien. Fácil de recordar, ¿no? Repítanlo. Base hermenéutica. Otra vez. Base hermenéutica. Esto de aquí sí te lo tienes que aprender de memoria. Obligado. Hasta diciembre. ¿Ya? Del año 2025. Ya tienes que haber aprendido de memoria. Base hermenéutica. A ojos cerrados. Bien escrito. Se te va a tomar ese examen. Bien escrito. ¿Ya? Base hermenéutica. ¿Esto qué me quiere decir? La regla es nunca inicies ningún estudio de la Biblia sin antes tener una base, una comprensión básica de la hermenéutica y de su importancia. Esa es la regla. Nunca iniciar ningún estudio bíblico sin antes tener una noción, por lo menos básica, pues ponemos básica, una noción básica de la hermenéutica. Esa es la primera palabra clave, la primera regla que nosotros hacemos siempre en este curso, ¿ya? Ahora, de repente algunos se rascan la cabeza, pastor, ¿qué es hermenéutica? ¿Cómo se come eso, no? ¿Cómo se prepara ese platillo? Hermenéutica, amados hermanos, simplemente se refiere al arte y a la ciencia de la interpretación, ¿ya? Hermenéutica, entonces, vamos a poner así, es interpretar. Si lo pones como práctica, pues es la práctica de interpretar. ¿Y qué se interpreta? Se interpreta, ¿ya? Un texto, bueno, literario, ¿ya? Texto literario. Estos plumones, Dios mío. Un texto literario. Hay que sacudir los plumones. Ahora, la hermenéutica no es solamente para estudio del texto bíblico, sino para cualquier texto literario. Los que estudian derecho, ¿alguien estudia derecho aquí? ¿Nadie? ¿Chueco? Chueco sí dice. Muy bien. Bueno, los que estudian derecho estudian hermenéutica. ¿Por qué? Porque tienen que interpretar pues, los textos jurídicos, los textos legales, ¿sí? La Constitución, los artículos, entonces tienen que estudiar hermenéutica e interpretación. En varias carreras, en varios campos, pues estudian hermenéutica. ¿Ya? Por ejemplo, los que estudian textos antiguos, ¿no? Tienen que tener hermenéutica para que puedan entender, estudiar. Entonces, no solamente se aplica a la Biblia, pero sin embargo, hay una hermenéutica especial para la Biblia, donde se aplican dos cosas, ¿no? En la hermenéutica bíblica, ¿ya? En la hermenéutica bíblica, se van a aplicar dos cosas. Se vaya a caer, hermano. Ya. Se van a aplicar dos cosas. Uno, el conocimiento general, ¿no? De las reglas hermenéuticas, de las bases hermenéuticas, y se va a aplicar un conocimiento especial que brota de la misma Biblia, conocimiento especial bíblico. ¿Y esto por qué? Pues ya les voy a ir explicando, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la Biblia tiene pues una sazón especial, ¿no? Tiene idiomas especiales, una cultura especial, una forma de escritura muy especial o también formas de enseñanza bastante particular. Entonces ya le sumamos a este conocimiento general de la hermenéutica para estudiar todo texto, le sumamos aquellos conocimientos especiales que nos vienen de la misma Biblia.
de la misma palabra de Dios. Entonces, la hermenéutica se puede aplicar a ciertos campos en este sentido, en el conocimiento general. Si yo voy a interpretar la Constitución, yo conozco algunas bases de repente legislativas, ¿no? Jurídicas, pero no necesariamente aplico esto, ¿no? De la Biblia, que es algo un poquito más especial, ¿ya? O sea, estas dos cositas es lo que aplicamos nosotros al estudio bíblico. Por eso es que nunca se debe decir que un cristiano o un creyente no es alguien letrado o conocedor, ¿no? O algunos piensan así, que la fe es para los ignorantes. Al contrario, para la fe estudiamos más, hermano. Vamos más profundo. Tenemos que investigar más, analizar más. Y ahorita le voy a explicar, todo lo que hay para poder andar en el conocimiento e interpretación correcta de las escrituras. Entonces, cuando tú veas a un pastor, un maestro, un predicador bueno de la escritura, es mucho más docto que cualquier otro especialista. Porque necesitan más de lo que ellos usan. Ellos usan solamente esto, nosotros usamos esto y más. Eso que no lo estoy hablando aquí del exégesis, no lo estoy hablando aquí de la crítica literaria bíblica. Hay mucho más. Estamos yendo por lo más básico nada más, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, otra cosita, ¿no? Más o menos algunos, cuando leían hermenéutica, depende, no entendían, pero ya que hemos dicho que hermenéutica siempre es interpretar los textos literarios, algunos ya entendieron. Pero por ahí hay algunos que todavía no entienden, pastor, pero ¿qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? Primero, lo que no es interpretar. Algunos piensan que interpretar es darle un significado oculto o sacar un significado oculto de la Biblia. Algunos piensan que interpretar es acomodar el texto a mi propio entendimiento. Piensan que eso es interpretar. Otros piensan que es filosofar, introducir filosofía a la escritura. Y eso no es tampoco interpretar. ¿Ya? ¿Qué es interpretar, pastor? Bueno, simple, sencillo. Interpretar, amados hermanos, simplemente es con comprender. De ahí viene, de ahí viene justamente el término, esta palabrita muy conocida, sobre todo los que tienen hijos, ¿no? Con comprensión, ¿qué? Lectora. ¡Ah! O sea, pastor, a mi hijo le enseñan hermenéutica. Sí. O sea, si quieres aprender más, habla con tu hijito. Vaya a sus libros, ayúdale a sus tareas, porque a ellos le enseñan comprensión lectora. ¿Y qué es comprensión lectora? Es interpretación. Porque interpretación es ¿qué? Comprender la lectura. Comprensión lectora es interpretación e interpretación es hermenéutica. Simple, ¿no? ¿Qué? ¿Eso era, pastor? Eso era. No les tengas miedo a las palabras técnicas. Hermenéutica. Ay, Dios mío. Me da un poco de miedo. Pero cuando ya entiendes lo que es, eso era simplemente. Comprensión lectora. Simple. Claro, pero nuevamente es una comprensión lectora y perdóneme aquí el medio egipcio que estoy escribiendo, ¿ya? Es que tú aprendes varios idiomas antiguos, bueno, a veces se me escapa por ahí, ¿no? Entonces, cuando tú estás aquí, ya tienes que es comprensión lectora, es una comprensión lectora aplicada en el contexto bíblico, ¿no? Con mi conocimiento que me ofrece la misma Biblia. Pero básicamente es esto, es comprender la lectura. El Perú es campeón en comprensión lectora, volteando la tabla, ¿ya? Somos número uno si le damos la vuelta a la tabla. O sea, en comprensión lectora estamos últimos a nivel mundial. En algo somos campeones. En algo somos campeones. Eso es lamentable. Conozco ciudadanos de otros países que en comprensión lectora les va muy bien porque la educación en su país pone énfasis en eso. Acá no, acá estamos en los primeros pininos recién. Recién hay colegios que están adoptando, ¿no? Ciertos cambios, ciertas formas, pero acá la educación lamentablemente es paupérrima, ¿no? Lamentablemente. Pero podemos superarnos a nivel personal, podemos superarnos.
Por eso varios han elegido la educación privada, ¿no? Porque en los colegios privados, instituciones privadas, ahí estudian mejor. Y yo lo comprobé. Porque cuando yo terminé el quinto de secundaria, yo no sabía leer, no sabía ni sumar. No, en verdad, no sabía nada. Me fui 0-0. ¿Y así ir a la universidad? No, imagínate. Dios mío. Así que me fui a la academia preuniversitaria, que era privada, y ahí recién aprendí lo que era, una lectura de un coquito. Y verdad, empezamos con nuestro libro Coquito y terminamos con libros nivel NASA. Increíble. Por eso me gusta enseñar siempre de lo más básico, de Coquito, poquito a poquito. Lamentablemente en comprensión lectora estamos muy mal en el Perú. Tú le das a alguien que no ha tenido esta orientación, lee, te lo va a poder leer. El primer nivel de lectura es la decodificación de las fuentes. Es decir, tú vas a poder decir, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Así lee. La mayoría lee así. Algunos quizás un poquito más. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Muy bien, ahora tú le preguntas, ¿y qué quiere decir el autor? ¿Qué querrá decir? Pero dime, ¿qué es defender al huérfano? ¿Qué es defender y hacer justicia al afligido y al menesteroso? No sé. Y yo le hago leer a la gente, le hago lecturas sencillas, ¿no? A ver, lean. Leyeron y les digo, ahora sí, dígame, ¿qué dijo el autor? Y le hago preguntas, ¿no? ¿Ya saben qué es lo primero que hacen? Vuelven al texto. La mayoría le pasa eso, vuelve al texto. Y ahí dice, hermano, otra vez la pregunta. Y otra vez siguen leyendo. Porque no comprenden lo que leen. Ese es el segundo nivel de lectura. Comprender lo que tú estás leyendo. Saber cuál es el mensaje que está transmitiendo el autor. El primer nivel de lectura casi todos lo tienen. Decodifican fuentes, consonantes, ¿no? Sílabas, palabras, decodifican las fuentes, pero no entienden el mensaje del autor. No tienen comprensión lectora. Ese es un problema. Ahora, vaya problema para los cristianos, porque la Biblia es literatura. La Biblia es un libro. Tiene palabras, tiene gramática, sintaxis, morfología. ¿Qué ha dicho Pastor? ¿Eso en qué hospital hay esa especialidad? Ah, ¿mm? La Biblia tiene género, hermano, tiene retórica. ¿Mm? Si usted supiera lo que es el mundo de la Biblia, es muy rico. Y ese es un problema cuando no tenemos comprensión lectora, porque la Biblia es literatura. Por eso es que muchos van a la Biblia, no entienden, se aburren, lo dejan, les da sueño. Y piensan que es pesado y complejo el estudio y la comprensión de la Biblia, cuando en realidad es muy sencillo de entender la Biblia. Pero no tenemos estas bases, estas orientaciones, lamentablemente, ¿no? Así que ya sé, hermenéutica es simplemente comprender la lectura de la Biblia. Anoten eso, aplicado ya a nuestro estudio, ¿no? Hermenéutica, para nosotros, hermenéutica bíblica sería comprender la lectura de la Biblia. Simple. Entonces, cada vez que yo voy a la Biblia, yo voy a comprender lo que está diciendo el autor bíblico, ¿no? O el texto bíblico. Si yo comprendo, es porque tengo una buena comprensión lectora, es decir, una buena hermenéutica. ¿Ya? Bueno, para eso están las orientaciones que vamos a darte en este curso. Principios, orientaciones, algunas reglas, todo eso va a ser muy importante. Ahora, la primera regla va a ser hermenéutica. Decía que no debes emprender un estudio sin antes tener una noción, ¿no? Un conocimiento básico. No que seas un doctor en hermenéutica, pero sí lo básico, ¿no? Al menos ya sabes lo que es hermenéutica. Ya sabes a qué apunta. Entonces, un conocimiento básico. Ahora, vamos con las herramientas que utiliza la hermenéutica, ¿ya? Para que puedas ir entendiendo. Bien, vamos a escribirlo así. Hermenéutica, ¿no? La hermenéutica utiliza en primer lugar principios. Principios hermenéuticos.
En segundo lugar, la hermenéutica utiliza reglas, reglas o normas. Y en tercer lugar, la hermenéutica utiliza métodos, métodos. Muy bien. Estas tres cositas son los recursos que usa la hermenéutica. Y esto por lo menos yo debo saber esto, algo básico. ¿Ok? Ahora, ¿qué serían los principios? Los principios son justamente las bases, ¿no? Que yo necesito. Son, vamos a ver acá, bases, son verdades, ¿ya? O también se puede llamar, son fundamentos, ¿no? Fundamentos. Ahora, estas bases, verdades o fundamentos emanan de la misma Biblia, de la palabra de Dios. ¿Ya? Los principios son unas verdades, unas afirmaciones, declaraciones, algún tipo de conocimiento, algunos fundamentos que vienen de la palabra de Dios. Ese es un principio, una verdad declarada, una declaración. Por ejemplo, ¿no? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y nunca dejará de ser bueno. Ese es un principio. Es una verdad, es un fundamento. Pues sobre la verdad de que Dios es bueno, descansamos nuestra vida. O sea, fundamentamos nuestra vida en el principio bíblico, ¿no? De que Dios es bueno y nunca dejará de ser bueno. Algunos lo traducen un poquito más rítmico, ¿no? En todo tiempo Dios es bueno en todo tiempo. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Ah, muy bien. No lo dice así textualmente, pero eso enseña la Biblia. Que Dios es bueno y nunca dejará de ser bueno. Ese es un principio. En cuanto a la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? Un principio bíblico es la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Todo eso de dónde viene, pastor? De la Biblia. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios, pues, es buena, es perfecta, es justa, se sabe lo sencillo, nos enseña sus propiedades. Todos esos principios me van guiando. Son bases, son verdades que emanan de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso en la hermenéutica bíblica nosotros te damos esos principios, ¿no? Que debe, por ejemplo, ahorita te acabo de decir, la Biblia no es difícil de entender, es un principio. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer, es un principio. ¿Entiendes? La Biblia no es difícil de entender, es difícil de creer. Eso pasa. No creas que es difícil de entender, es muy facilito. Lo que pasa es que es tan fácil que por eso no lo crees. Le pasa como a aquel que va a dar un examen de admisión y se ha preparado tanto tiempo, ¿no? Estudiando en la academia, haciendo simulacros, maratones, todo. Y va muy preparado en conocimientos amplios y en el examen le viene una pregunta que es así, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2 menos uno? Igual X. ¿Cuánto es esto, hermanos? 2 más 2 ¿Saben lo que va a hacer el hombre? Va a comenzar a pasar para acá, va a comenzar a pasar para allá, va a comenzar a multiplicar, a sacar la raíz, a sacar todo eso. Y al final dice, ay, no entiendo cuánto es 2 más 2 menos uno. Dios mío. En realidad es muy sencillo. 2 más 2, 4. Menos uno, X igual a 3. ¿Por qué cree usted que a esos que llamamos los burritos del salón, a esos que llamamos esos vivos, más vivarachos que otra cosa, los palomías ingresan más rápido a la universidad que los chancones? El genio, el chancón, el que estaba en los primeros, una vez no ingresa, dos veces no ingresa, tres veces no ingresa. Pero aquel que iba y se dormía en la clase, ingresa rapidito. ¿Por qué? Porque él va y dice, dos más dos más, ¿qué es esto? Ah, tres, pues, se acabó, sin vergüenzas. Pero el otro no, el otro, ¿qué? Dos más dos menos uno, no creo. No, esto debe ser una pregunta trampa. Hay algo acá, hay algo oculto, aquí voy a sacar. Y se demora más tiempo, ahí perdió su oportunidad y no ingresó a la universidad. Y eso pasa, en el estudio de la Biblia nos pasa también. ¿Ya? La Biblia te dice, oye, la salvación es por
fe y no por obras. ¿Es difícil entender eso? ¿Esa declaración? Es muy fácil de entender. La salvación es por fe y no por obras. Pero tú dices, pero no por obras. Pero no creo que sea así tan fácil, tan simple. No, ese no por obras debe significar algo más. ¿Qué tipo de obras será? Las leyes rituales seguramente, las ceremoniales, porque hay obras que sí me pueden salvar. Y ya comienzas a... Y ese es complejo lo que Dios hizo, sencillo. ¿Me entiendes? Y ahí nosotros perdemos por no tener principios. Que yo pienso que la Biblia es tan compleja, tan difícil, entonces cuando viene tan sencillo, no lo creo. Y ahí se me complica la comprensión de la Biblia, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Primer recurso que te da la hermenéutica, ¿qué son? Díganlo. ¿Ah? ¿Ya ves? Una pregunta tan sencilla. Ellos piensan que le estoy haciendo una trampa. Hermano, primer recurso que te ofrece la hermenéutica, ¿qué es? ¿Ves? Alguno todavía está dudando en su corazón. Pastor no está haciendo una trampa. No creo que sea tan fácil la respuesta. A ver, primer recurso que te ofrece la hermenéutica. Principio, nada más. Principio. Muy bien. Acá está, cópiate acá. Principios. Muy bien. Ahora sí, vamos con el segundo. Segundo recurso que te ofrece la hermenéutica. Son reglas o normas. No de la hermana norma, sino normas en sentido de reglas. Aquí, amados hermanos, sí aplicamos la ley. La ley. Ahí aplicamos la ley. No la ley de Moisés, ¿ah? Sino la ley hermenéutica, pues, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido la ley, pastor? Bueno, es lo que pasa es que aquí tenemos un conjunto, y vamos a ponerlo así, ¿ya? Parámetros. Son parámetros, ¿ya? Parámetros que, por supuesto, que no se pueden transgredir, ¿no? Pues son reglas, normas. No las puedo pasar por alto. Y esto es básicamente lo que la mayoría conoce de hermenéutica, ¿no? Justamente las reglas, y a veces ni siquiera lo aplican bien las reglas. O a veces conocen un poquito de las reglas, pero no lo aplican a su estudio personal de la Biblia. Yo conozco un montón de gente que estudió en el seminario en la época que yo estaba allí, o que pasó muchos años en el seminario y aprendió reglas de estudio bíblico. Cuando salieron, no aplicaron ninguna regla a su estudio. No la aplican. A veces no saben cómo hacerlo. Por eso en este estudio lo que voy a procurar es que no solo aprendas las reglas, sino que sepas cómo aplicarlo a tu estudio personal. ¿Ya? Entonces son parámetros, son normas establecidas que no se pueden transgredir. Las tienes que cumplir sí o sí. Por ejemplo, ¿no? Acá ustedes han escuchado esto que dice un texto sin su contexto, es un pretexto. Está dicho en forma de principio. Un texto sin su contexto es un pretexto. Ahora yo te pregunto, ¿y qué es un texto? ¿Qué es un contexto? ¿Qué es un pretexto? Muchos repiten esa frase y encima, cuando están en los debates, ¡ay, el texto sin su contexto es un pretexto! ¿Y qué es un pretexto? Le pregunto. Pero es un pretexto, no sé, pero es un pretexto. Mm. Ni siquiera saben, repiten la frase, pero ni siquiera saben. ¿Y qué es el contexto? No sé. Ahora no les voy a explicar bien o al detalle lo que es el contexto, porque ya llegaremos a ese punto, a esa regla en el estudio. Pero para que entiendan, ya, a ver, vamos a ponerlo aquí. Hemos dicho, un texto, un texto sin su contexto es un pretexto. Muy bien, ahí está. Texto, contexto, pretexto.
Ahora, pero pastor, no sé lo que es un texto, no sé lo que es un contexto, no sé lo que es un pretexto. Un texto, esto viene, su raíz es tej, T-E-J, tej. De ahí viene texto. Nosotros lo escribimos con X. La raíz es tej. Es la misma raíz que nosotros utilizamos para la palabra tejido. El tej era el tejido de ideas. Es como cuando tú tienes un tejido de lana, ¿no? De lo que hacen la mamita que antes tejía, ¿no? Antes, porque en esta época ya no tejen, ya las hermanas, pues ya. Pastor, eso es del siglo pasado, por favor. Eso tejer, nada. Eso es para las viejitas. Yo soy Saga Falabella, soy más fashion, pues, pastor. Muy bien. Pero antes, en mis épocas, las mujeres tejían. Con dos palitos, un crochet, tejían. Y tú te das cuenta de que van armando, van tejiendo, pues, ¿no? Van hilando y van armando una tela, ¿no? Justamente eso se llama el tejido. Si tú desentrañas de un ladito y sacas, se escorre todito, ¿no? Y lo mismo, el texto es un tejido también, pero no de hilo, de algodón, de lana, sino de ideas, de pensamientos, ¿no? Están todos agrupados, están tejidos. Es un texto. ¿Me dejo entender? Entonces ahí, por eso decimos el hilo del autor. El hilo de pensamiento, porque el autor ha ido tejiendo un pensamiento de principio a fin, de principio. Cuando yo entiendo lo que es un texto, yo voy a tener que principios y reglas. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la idea del autor viene de aquí y va fluyendo por todo el tejido, por todo el texto o el texto, entonces yo no puedo tomar solo esto de aquí para decir, acá el autor, no, ahora yo entiendo que para entender lo que dijo aquí tengo que ir a todo el texto. Es importante saber los conceptos, las definiciones, ¿no? De las palabras que usamos. El tejido es ese conjunto de ideas, de pensamientos, de frases, de palabras que usó un autor para dar un mensaje, escribir un mensaje. Entonces tú vas de un canto y como cuando sacas el hilo de ahí del tejido, vas desarrollando, vas desentrañando también el pensamiento del autor y vas entendiendo lo que él quiso decir, a qué quería llegar, qué quería lograr en sus lectores y todo eso. Eso es el texto. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto sería el contexto, es lo que está en torno al texto. Por ejemplo, si yo quiero estudiar este versículo, voy a ir al todo. El todo sería el contexto. Eso nomás lo voy a explicar por ahora, del contexto. Pero, ¿qué es un pretexto, pastor? Como ves, el mismo término, pre. ¿Qué es pre? Antes. ¿Qué es pos? Después. Pre es antes, quiere decir que si este texto está aquí, yo retrocedo. Voy antes de haber leído el texto. Es decir, que yo ya vengo con una idea, con un parámetro en mi mente. Y antes de venir al texto, yo ya tengo mi idea bien clavada. Y yo traigo esa idea a la lectura del texto y yo lo entiendo como yo quiero y no como realmente el texto está diciendo. Es un pretexto, porque te anticipas al texto. Ya vienes antes con esa idea al texto. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, pasó lo que aquí a algunos les pasa. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, como a ellos les han enseñado, de que Dios con D mayúscula es el Dios verdadero y Dios con D minúscula es el Dios falso, el ídolo. ¿Cómo va a entender esto? Ya viene con su pretexto. Pretexto, se anticipa al texto. Ya viene con eso y dice, Dios es con D minúscula. Acá estamos de los ídolos. Dios está en la reunión de los ídolos. ¿Hizo una buena interpretación? No, una mala interpretación. Ahora, ¿te das cuenta por qué es importante los principios y las normas? Es muy importante porque te va a guiar. Te va a librar de cometer errores de interpretación. Ahora yo no entiendo dioses como ídolos. ¿Por qué? Porque tengo bases, tengo principios, tengo reglas. Pero si yo vengo con un pretexto, con algo ya en mi cabeza, y solamente vengo a la Biblia a ocupar algunos textos para defender lo que yo ya creo,
Yo no voy a entender la Biblia, sino yo voy a acomodar la Biblia a lo que yo entiendo. ¿Entienden la diferencia? Y eso le está pasando a muchos el día de hoy. No, es que la Biblia es clara, dice. La Biblia es clara. Ay, dice, la Biblia es clara. Sí, y yo yema le digo. La Biblia es clara. Y tú cascarón, le digo. No, no es que la Biblia es clara, sino que él ya tiene su pretexto. Ya tiene un pensamiento armado. Viene a la Biblia y usa la Biblia para intentar demostrar lo que él cree. Por eso, un texto sin su contexto es un pretexto, una idea que no está en el texto. Es una idea que ya viene antes del texto, está fuera del texto. Es la idea que yo quise traer, la idea que yo quise creer, yo quise defender. ¿Cuántos vienen así? A ver, voy a buscar que la salvación es por las obras, eso quiero buscar. Y ya vienes con tu idea marcada. Por eso cuando encuentras Santiago capítulo, la fe sin obras es muerta. Uy, ya ves, la Biblia me da la razón, la fe sin obras es muerta. Ya ves, la salvación no es por la fe, también por las obras. Le gané al pastor. E hizo una terrible interpretación. Santiago no está hablando de eso. Por eso es importante tanto los principios como las reglas, las normas. No puedo traspasar estos parámetros que han sido establecidos. ¿Y de dónde vienen, pastor? De la misma Biblia. De mi propio estudio, análisis de la Biblia, brotan todas estas reglas, estas normas, ¿no? Muy bien. Y para terminar, porque algunos ya quieren ya empezar la fiesta, ya quieren ya comer duro, ya me están mirando mal ya. ¿A qué hora se cae este pastor, Dios mío? Mi cuerpo sabe que es sábado, dice. Increíble. Shabbat, además, es Shabbat. Por cierto. Ahora sí, principios. Primer recurso que me ofrece la hermenéutica. ¿El segundo cuál es? Reglas. Reglas y conceptos. Reglas. Y el tercero, métodos. 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 Aquí ya vamos a la idea de un sistema, ¿no? Es un orden, es un sistema establecido de pasos, pasos ordenados, ¿sí? Que debo seguir, ¿no? Y hay varios tipos de métodos. Los métodos más adecuados para estudiar la Biblia son los métodos que se amoldan o se complementan con los principios y las reglas de estudio bíblico. Esos son los mejores métodos. Pero hay muchos métodos. Una vez yo hice un en vivo enseñando como 12 métodos distintos, creo. ¿Tuvieron? Se lo perdieron, hermanos. Ya nunca más voy a darlos. ¿Por qué, pastor? Porque este curso es de reglas de estudio. No es de métodos, no es de principios, sino es de... Por eso les dije que este curso en realidad no es un curso de hermenéutica, si no les daríamos todo, ¿no? Y mucho más. Este curso solamente se va a centrar en esto, en las reglas de estudio bíblico. O sea, no abarca todo lo que es la hermenéutica. Pero aprovechen, hermano, porque esto es el corazón de la hermenéutica, mientras que los principios son las bases, los pies, ¿no? Y los métodos, pues ya son como el esqueleto, ¿no? Me van a dar una estructura, un orden, ¿ya? Me van a ayudar mucho a procesar la idea del autor y sobre todo, esto me va a ayudar ya a llevarlo a la interpretación, no, a la aplicación y la enseñanza. Interpretación, acá ya voy más que nada ya a cómo aplicarlo el día de hoy, porque la hermenéutica, ¿cuál es su objetivo? La hermenéutica tiene un objetivo claro, ¿no? Trasladar la enseñanza de hace más de 2000 años atrás en su propio idioma, en su propia cultura, con sus propias costumbres, tiempo, historia, etcétera, trasladar ese mensaje al día de hoy y cómo aplicarlo en el tiempo presente. Ese es el objetivo de la hermenéutica. Cómo hacer o cómo entender la teología y cómo aplicarlo el día de hoy a mi vida. ¿Sí? ¿Lo notaron? Si no lo notaron, vuelven a ver el video. ¿Ya? Ahí lo notan. El objetivo de la hermenéutica. Muy bien.
Ahora sí, amados hermanos, les voy dejando con esto. Para empezar a estudiar la Biblia, yo debo tener un conocimiento básico de la hermenéutica y su importancia. Por eso les he dado algunos ejemplos, para que usted entienda, mira, la importancia de entender un poquito de hermenéutica. ¿Cómo debo ser pastor? Bueno, busque en Google información de hermenéutica, ¿ya? Cómprese por ahí si gusta algún libro, alguna información, ¿ya? De hermenéutica. Si usted ve que ofrecemos en ITER algún curso de hermenéutica, aprovéchelo también, ¿no? Hay muchas maneras de informarme sobre la hermenéutica. Muy bien. Ahora sí, pónganse de pie, por favor. Y nos despedimos de nuestros amigos y hermanos que están también conectados a través ahí de la señal de en vivo. Y vamos a orar para despedirnos, cada uno a su casita. Amén. Nadie dijo amén. ¿No les ha gustado el estudio nomás? ¿Ves? No les ha gustado, amén, dice. Por eso me voy a Cusco, hermanos. Por eso me voy a Cusco. Mañana, hermano de Cusco, mañana estamos viajando hacia Cusco, ¿ya? Oren por nosotros. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, le doy gracias en esta oportunidad que nos has dado de poder retomar este estudio que esperamos ir mejorando cada semana. Señor, te agradecemos por este tiempo de edificación. Te pido que puedas ayudar a mis hermanos y hermanas, Señor, a entender, a asimilar, a recordar, que ellos puedan, Señor, repasar y puedan tomar todo esto, Señor, para su provecho espiritual, para su provecho personal, Señor. Que tú puedas usar sus vidas. Gracias, Señor, por el repaso que hemos empezado. Un repaso que es muy importante para continuar con las otras reglas, Señor, hasta el final del curso y que usted nos pueda guiar en todo este proceso y así tu obra pueda seguir adelante, Padre. Lleva con bien también a mis hermanos a sus hogares y también ayúdales en las decisiones personales que ellos están haciendo, Señor. Dales fuerzas, dales disciplina para que ellos puedan seguir viniendo, para que puedan seguir estudiando en casa. Dale sabiduría también, Señor, te lo pedimos. Ayúdales en sus necesidades, ayúdales en sus pruebas, en sus luchas, Señor, en los problemas que puedan venir, para que nada les desanime. Ellos sigan firmes, aprendiendo más de la verdad de tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios me los bendiga.